el subsecretario López-Gatell no se va. En respuesta a la solicitud hecha por un grupo de gobernadores para que el subsecretario de Salud, el vocero de la pandemia del Gobierno de México, para que él renuncie, el presidente López Obrador dijo que el funcionario ha hecho un buen trabajo y que se quede. Ayer López-Gatell reiteró que no tiene pleito y que hasta se reunió con un grupo de mandatarios locales, pero en esa reunión no estuvo ninguno de los que está pidiendo su renuncia. ¿Quiénes son? Veamos el contexto. 9 gobernadores de oposición pidieron la salida inmediata del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Los mandatarios, que integran la Alianza Federalista, señalaron que López-Gatell ha fallado en la estrategia de contención de la pandemia por el COVID-19, ha carecido de sensibilidad, inteligencia y responsabilidad para poder sobrellevar la emergencia sanitaria. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que estados en una situación mucho más complicada que Jalisco están en semáforo naranja y su entidad inexplicablemente sigue en rojo. Los gobernadores de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato señalaron que López-Gatell optó por una gestión política de la pandemia y que el semáforo de riesgo ha asfixiado las economías locales. Añadieron que el subsecretario de Salud no quiso atender esta pandemia de manera coordinada y con recursos extraordinarios, aunque también apareció como firmante Javier Corral. El gobierno de Chihuahua aclaró que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que por error se incluyó su firma. El mismo viernes, López-Gatell dijo que la conducción de la epidemia se hace bajo un esquema técnico basado en ciencia y evidencia recolectada de especialistas en el tema y que los gobernadores enfrentan considerables cargas de estrés al ser autoridades políticas y administrativas cuyas decisiones involucran cuidar la economía y a la sociedad. Este lunes, el presidente López Obrador respaldó al subsecretario López-Gatell y pidió que no se mezcle la política con las acciones sanitarias implementadas para atender la epidemia. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes. Hoy nos acompaña desde la remota distancia Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, gracias, Genaro. Feliz de estar aquí. Bienvenida. Martín Vivanco, académico y abogado. ¿Cómo estás, Martín? Bien, buenas noches, Genaro. Estefanía Veloz, abogada y feminista, estrenando casa. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches a todas y todos. Espero que ya estés durmiendo mejor, pero bueno, es la broma que te voy a hacer cada semana hasta que tu bebé cumpla un año y los deje dormir. Oigan, a ver, ¿cómo vemos este tema? El subsecretario López-Gatell, de nuevo en el ojo del huracán, ahora criticado por varios gobernadores de distintas entidades. Por ahí había salido también incluso que el gobernador de Chihuahua lo estaba criticando, pero al parecer al final siempre no. ¿Cómo lo ves? A Estefanía, empezó ahora contigo. ¿Está causando más problemas de que ser un pararrayos para el gobierno de México el subsecretario López-Gatell? ¿Cómo calificaría su gestión? Yo calificaría su gestión bien, definitivamente, y creo que para los tiempos que estamos viviendo y para la incertidumbre que se vive no solo en México, porque hay que decirlo que se vive en todo el mundo, ha hecho un buen papel desde la trinchera de la comunicación, sobre todo, que creo que ha sido lo más importante. Respecto a lo de los gobernadores, pues no me queda más que decir que están en campaña pura y dura. Estamos ya iniciando un periodo electoral casi el de 21 en términos políticos, o el idioma político ya empezó. Y se están queriendo jalar de todas estas cosas y tiene que ver con el gobierno federal, evidentemente. A mí me llama mucho la atención que a pesar de que la mayoría de los gobernadores que mencionaban en la carta implementaron sus propias medidas, a pesar de lo que había dicho el gobierno federal, pues decidieron implementar sus medidas y sus medidas no están funcionando y no lo están haciendo a través de epidemiólogos prestigiosos ni de gente experta. Entonces, no entiendo si el problema es que la estrategia no está funcionando, si el problema es Gatell, si el problema es que los números en sus estados con sus estrategias no están bajando. Yo creo que hay algo muy mezquino de parte de los gobernadores de querer utilizar el espacio que tienen ahora como un momento político que me parece muy deleznable porque tienen que gobernar y más en estos tiempos de crisis. Y el claro ejemplo es el ejemplo de Guanajuato. Se rehusaron a seguir las medidas del gobierno federal en torno al tema de la seguridad, no fueron a las reuniones y se arrepintieron después para decir, claro, ¿saben qué? Si necesitamos ayuda, y fue un error no haber ido a las reuniones de seguridad. Y eso es lo que está pasando ahora. También me llama mucho la atención que han tenido un acercamiento con el presidente porque los ha visitado en sus estados y nadie ha dicho absolutamente nada. Y Alfaro fue uno de los que habló muy mal de Gatell y firmó la carta y ha sido muy crítico, pero cuando estuvo el presidente no dijo nada de la estrategia y al contrario dijo, no, nos sumamos con la estrategia federal y no pasa nada. Entonces sí creo que es incongruente, pero es que eso creo que la gente ya lo sabe. Lo que están dejando ver es que no tienen una manera de conquistar
Sí. votos y de convencer a la gente. Entonces vamos a ver muchas acciones de estas que dejan mucho que desear. Yo creo que la decisión de quitar o no al vocero de esta estrategia de salud es del presidente y solamente del presidente. Se recibirán sus cartas como se han hecho, pero sí creo que no están siendo congruentes y me parece medio ilógico e irracional lo que están haciendo, porque no conecta en ningún sentido. Bueno. A ver, Villagrán, la decisión de quedarse con el subsecretario, ¿no? En efecto, solamente el presidente, pero ¿qué haces cuando ya recibes críticas por todos lados? No nada más de 9 gobernadores, sino también cada vez más de personas que no tienen ninguna afiliación partidista y que son analistas o que son periodistas o gente que, como yo, que la verdad he ido viendo el desgaste de este vocero, que empezó bien, pero que creo que se fue estrellando contra la pared conforme fueron avanzando los meses, engañando a la gente, de cierta manera también cambiando hechos, datos, y que básicamente creo que ya con un modelo completamente desgastado de comunicación, pero bueno, a ver. No, totalmente, Genaro. A ver, es que no quiero usar la palabra patético, pero es muy triste ver a personas que defienden a Gatell y que lo hacen ver como una víctima. A ver, las únicas víctimas que existen en este momento son los ya casi 50,000 muertos que tenemos en el país. Yo lo voy a repetir, no es culpa de AMLO que haya llegado el COVID aquí, no es culpa de Gatell que haya llegado el COVID aquí, pero sí es culpa de Gatell y también responsabilidad del presidente el mal manejo que hemos tenido en la pandemia desde marzo. Como bien tú lo señalas, no solo los panistas han señalado a Gatell, no solo los priistas, no solo los partidos de oposición, sino también muchos científicos. Hay epidemiólogos mucho más calificados que Gatell que han salido a criticar. Hay premios Nobel en el país que han salido a criticar la estrategia de Gatell. Si comparamos las estrategias que han tomado países que se asimilan con la cantidad de millones de habitantes que tenemos en México, o sea, con otros países, podemos encontrar que los pasos que han seguido otras naciones están muy lejos, están a años luz de lo que hemos hecho acá en el país. El tema es que Gatell se equivocó en el momento en el que empezó a defender a López Obrador. O sea, a Gatell se le olvidó que tenía en sus manos, en su vocería, que sí, por supuesto es un gran comunicador y lo hemos visto y da cátedra, y al principio pues tenía hasta un club de fans y toda la cosa, pero su comunicación y sus conferencias todos los días a las 7 de la noche, que yo puedo reconocer que se ha entregado a esta causa, pero lo ha hecho mal, pues no ha evitado que ya casi tengamos 50,000 muertos por culpa del COVID. Entonces yo creo que estos 9 gobernadores pues se tardaron en organizarse y levantar la voz y en pedir la renuncia de Gatell. Esto no es como un revanchismo político, me parece que esto tampoco es un ataque directo al presidente, creo que sí es un llamado de auxilio, porque sí, o sea, a ver, el tema es que desde marzo, pues, el gobierno federal intentó traer a los gobernadores así, apretadísimos acá del cuello y no los escuchaba. Hay un desfase entre los registros estatales y, o sea, hay tantas cosas de las que podríamos hablar que, pues, yo me uno al llamado. Lamentablemente Gatell no dio el ancho y se tiene que ir. Martín, habla Ana sobre la mortalidad de más de casi 50,000 muertes ya en el país, pero evidentemente yo sí ahí diría que no son responsabilidad del subsecretario López-Gatell, sino que tiene que ver a una multiplicidad de factores, muchos más. Pero lo que sí ha sido responsabilidad del subsecretario es el mensaje de que el presidente era una fuerza moral, el mensaje de que no se usan cubrebocas, que no son tan importantes, que para luego decir que sí, que lo había dicho desde el principio, aunque ahí están los videos claramente en donde realmente él minimizaba el uso del cubrebocas, cuando en otros lados no se está haciendo. El haber politizado, el haberse convertido también él más que en un vocero, en un actor fundamental de todo ese tema. ¿Cómo lo ves tú? Y sobre todo el pleito que tiene con los gobernadores es por el tema del semáforo. A ver, yo no creo que le deberían pedir renunciar, yo creo que debería renunciar, ¿no? Por decoro y si quiere tener algún futuro. ¿Por qué? Porque, a ver, lo que tú dices es totalmente cierto, aparte te he leído, lo has dicho en tus columnas, creo que confundió sus papeles, sus roles, quiso jugar con dos cachuchas en dos canchas distintas. Empezó como el científico, el experto, con razones científicas, y fue gravitando poco a poco hacia el polo más político y una retórica más política. Y efectivamente yo creo que el parteaguas es cuando dijo que el presidente era una fuerza moral, pero después también cuando lo critican los medios internacionales y acusa una conspiración internacional en su contra, después también cuando en Twitter empieza a defender a la secretaria de la Función Pública, y luego también todas las contradicciones que ha dicho, que eso no, o sea, hay muchas inconsistencias. Y lo malo no son las inconsistencias, porque como decía Estefanía, no muchas personas saben manejar esto, y es más, ni los propios científicos saben, ¿no?
Pero lo que sí es propio de la ciencia es la autocrítica y el poder cambiar de opinión. Eso sí es un pensamiento científico. Y él no lo ha hecho. Hay un video que subió Álvarez Maínez en donde se está contradiciendo todas las veces que ha dicho que no sirve el cubrebocas, ¿no? Volviendo al tema que tú decías. Entonces, sí es algo, o sea, esos dos roles no se pueden jugar en una crisis. Crisis viene etimológicamente del griego y significa decidir. Y tienes que decidir con cuestiones, con un razonamiento totalmente distinto al político. Lo vemos en otros países, Estados Unidos, el doctor Fauci, que se ha hecho famoso, ha contradicho públicamente a Donald Trump. Ahora, lo de los estados es un problema que lo hemos discutido aquí, lo vimos venir. Yo siempre he dicho, constitucionalmente, a quien le toca la rectoría en esto es al gobierno federal. El querer traspasar la responsabilidad a los estados es inconstitucional, pero aparte también era muy impráctico. En una transición al INSABI, sin recursos históricamente y además sin facultades constitucionales, era imposible. Y ahorita sí estamos viendo todo esto, lo del semáforo, todas las crisis que estamos viendo internacionales, porque no hay normas jurídicas claras. Hay un artículo que sacó ayer Roberto Gil, antier en el Financiero ayer. Ahí viene muy bien, no hay una norma que te diga cómo opera el semáforo. Eso es inconstitucional, pero aparte, lo que tú decías, la responsabilidad de las muertes se puede atribuir o no a los funcionarios, depende, ¿no? Porque por omisión, si te mueres, eso sí es atribuible por responsabilidad a un funcionario. Entonces, no es cualquier cosa lo que estamos viendo. Y obviamente pues, los gobernadores dicen, pues, ¿qué hago? Bien. Encinas, contrapunto. Bueno, desde luego López-Gatell se ha ganado enemigos de mucho peso económico, entre ellos la industria de los alimentos por el etiquetado frontal, a los que tienen altos contenidos calóricos, azucarados, alimentos ultraprocesados, la industria del tabaco, de los cigarros electrónicos, que también cada vez es más regulada y acotada. Efectivamente hay muchos intereses ahí de por medio que quieren ver su cabeza rodar porque es un funcionario que está anteponiendo el interés público sobre los intereses privados. Estos gobernadores que firman el desplegado también son los mismos, muchos de ellos, que se querían salir del federalismo fiscal en el sentido de que las economías más fuertes no tenían por qué cooperar o subsidiar, decían, a los estados más pobres. Y conforme nos vayamos acercando al proceso electoral y en las campañas, pues veremos que la pandemia se seguirá politizando y que deberán lucrar políticamente. Y yo digo, pues no politicemos el virus. Claro que hay muchas presiones por parte de los estados. Las buenas noticias, bueno, esas siempre tienen muchos padres, se las atribuyen muchos, y las malas noticias pues siempre son huérfanas. Los momentos difíciles son huérfanos y desde luego aquí los gobernadores lo que quieren es aventar la bolita al gobierno federal cuando es un problema compartido. Y desde hace mucho tiempo se les había dicho que no hay una sola epidemia en el país. Tratándose de un país de tal tamaño, son muchas las epidemias que se están viviendo y están desfasadas sus curvas. Están desfasadas en el sentido de que en la Ciudad de México, por ejemplo, llegó antes el pico que a ciudades como Monterrey o como Guadalajara. Y el gobernador Alfaro presumía y siempre se comparaba con la Ciudad de México de que iban mucho mejor. En la pandemia, efectivamente, iban desfasados. La pandemia a Jalisco llegó de manera retrasada y ahorita están en semáforo rojo cuando la Ciudad de México está en semáforo naranja. A ver, acusan de politizar el uso de la pandemia al gobierno federal. Si efectivamente se politizara, se sucumbiría a las presiones económicas por abrir y por desconfinar. Eso sería lo más fácil. Aquí se está tomando una medida responsable. Pese a que los gobernadores ya quieren desconfinar y arriesgar las vidas de las personas, aquí se está optando por decirles, no hay tantas disponibilidades de camas hospitalarias en sus estados, por lo tanto, el semáforo tiene que permanecer en rojo. Hay que explicarle a la gente que estos gobernadores lo que quieren es pues prácticamente pasar a amarillo o a verde cuando la situación en sus estados está en una situación crítica. No se puede hacer de una manera de responsabilidad y bajo criterios no políticos, sino científicos, no se puede hacer. Ahora yo diría, si la salida de un funcionario, de un subsecretario en este caso, resolver el problema, que salga, pero lamentablemente estas soluciones no son así de sencillas.
Y este es un problema, una pandemia global que está afectando a todo el mundo y que es mucho más complejo y mucho más enraizado, y que son tiempos de unidad y no de politizar una cuestión tan delicada como es el virus. Yo diría que son tiempos de unidad, pero también de fiscalizar, de tener los ojos bien atentos y de cuestionar siempre al poder, querido Alejandro. Pero tengo a esta a Ana, que tenía la mano levantada. Rapidísimo, Ana, porque tenemos que irnos a hacer una pausa. Yo me recuerdo que desde abril muchos gobernadores le estaban pidiendo al gobierno federal que los dejaran actuar de manera independiente porque eran ellos los que tenían un control de su pues propio territorio y de su propio sistema de salud. Además es falso que solo los gobernadores panistas, por ejemplo, se hayan quejado de Gatell. Yo vi que en Tabasco, en Puebla, Baja California y la Ciudad de México, a lo largo de todo esto, todos estos de Morena, a lo largo de toda la pandemia, han estado también contradiciendo e intentando poner posturas diferentes a las del subsecretario. Entonces, de que existen muchas contradicciones que el propio Gatell propició, pues las existen. Entonces, si él no ha logrado que AMLO use cubrebocas, pues ahora ¿quién podrá venir a salvarnos? Sí, porque ahí sí el presidente ha dicho que las autoridades de salud, y en específico que el subsecretario, le ha dicho que no necesita usar el cubrebocas. Pero bueno, hacemos una pausa, tenemos que regresar a este tema y evidentemente, por supuesto, que en la otra lucha, en la que la gente coma mucho mejor y deje de comer comida chatarra, ahí me tiene, por supuesto, de aliado y tiene a mucha gente de aliada el subsecretario López-Gatell. Hacemos una pausa al regresar. En 2010, cuando inició cuando inició la actual legislatura, las distintas bancadas acordaron, como es costumbre, rotar la presidencia de la mesa directiva. Primero tocó a Morena, luego al PAN y ahora tocaría al PRI, pero el Partido del Trabajo, aliado de Morena, quiere romper el acuerdo. ¿Se vale? Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.